Mario Pineda nació en Guayaquil, Ecuador, un 25 de septiembre de 1988, en el seno de una familia de clase media que siempre luchó por mantener un equilibrio entre el esfuerzo diario y los sueños de grandeza. Desde niño, Mario mostró un carácter curioso, inquieto y tremendamente observador. Sus amigos recuerdan cómo, incluso a los 7 años, Mario tenía una capacidad excepcional para notar detalles que otros pasaban por alto, desde pequeñas disputas en el vecindario hasta la forma en que los adultos ocultaban sus emociones. Este rasgo, que muchos subestimaron, sería un indicio de la inteligencia estratégica y la astucia que marcarían su vida adulta. La infancia de Mario no fue fácil. Creció en un barrio donde la delincuencia y la pobreza estaban a la orden del día. Su padre, Jorge Pineda, trabajaba largas horas como mecánico para mantener a la familia, mientras que su madre, Lucía Zambrano, se dedicaba al hogar y a cuidar de Mario y sus 2 hermanos menores. La familia vivía en un pequeño apartamento de 3 habitaciones, pero a pesar de las limitaciones económicas, Mario disfrutaba de un hogar lleno de cariño y disciplina. Su madre inculcó en él desde muy temprano valores como la lealtad, la responsabilidad y la importancia de proteger a quienes uno ama. Sin embargo, la vida le presentó a Mario desafíos que marcarían su carácter y su destino. A los 10 años, fue testigo de un incidente que lo impresionaría para siempre. Un robo violento en la calle donde jugaba con sus amigos. La sensación de impotencia y miedo quedó grabada en su memoria, y despertó en él una mezcla de curiosidad y determinación por comprender cómo operaba el mundo del crimen. Muchos allegados dicen que ese día nació en Mario la semilla de un futuro en el que la estrategia, la vigilancia y el control serían esenciales para sobrevivir y triunfar. En la escuela, Mario destacaba tanto por su inteligencia como por su capacidad de liderazgo natural. No siempre era el estudiante más aplicado en términos académicos, pero tenía una habilidad especial para leer a las personas y anticipar sus movimientos. Esta capacidad le permitió formar círculos de amigos leales, con quienes compartía juegos estratégicos, competencias deportivas y, a veces, pequeñas aventuras que rozaban los límites de la travesura infantil. A los 13 años, la familia Pineda enfrentó otra prueba. La salud de su madre comenzó a deteriorarse, obligando a Mario a asumir responsabilidades que muchos niños de su edad no podían comprender. Mientras cuidaba de sus hermanos y ayudaba en casa, Mario aprendió a tomar decisiones rápidas y a pensar bajo presión, habilidades que más tarde serían cruciales en los eventos que lo catapultarían a la atención pública y a situaciones mucho más peligrosas. Durante la adolescencia, Mario desarrolló un interés por la tecnología y la comunicación. Pasaba horas en cibercafés locales aprendiendo sobre sistemas, redes y teléfonos móviles, lo que, según expertos en su entorno, le permitió construir una capacidad de conexión e información que pocos de su edad poseían. Este conocimiento temprano, unido a su inteligencia innata y su capacidad para analizar situaciones, lo convirtió en alguien que empezaba a destacarse, incluso fuera del ámbito escolar. No obstante, su juventud también estuvo marcada por la contradicción entre la inocencia y la exposición a un mundo más oscuro. Aunque era un joven con principios y ambiciones legítimas, las calles de Guayaquil le ofrecieron vislumbres de violencia, crimen organizado y traiciones que nadie en su familia podía enseñarle a enfrentar. Cada experiencia se sumaba a un aprendizaje silencioso y, en cierto modo, lo preparaba para un futuro que muchos no podían imaginar. Un camino donde la información, la vigilancia y el contacto estratégico serían tan esenciales como la sangre y la lealtad. El círculo de amigos más cercano de Mario recuerda que, incluso a esa edad, él tenía una fascinación por entender cómo funcionaban las redes de poder y comunicación. Preguntaba sobre negocios familiares, escuchaba con atención conversaciones de adultos y siempre tomaba notas mentales de lo que observaba. Su vida temprana fue, en cierto modo, un entrenamiento encubierto para la vida que eventualmente llevaría, en la que la información y los contactos clave serían el motor de su influencia. Y, desafortunadamente,
también de su exposición al peligro. A pesar de estas pruebas, Mario conservó un carisma natural que atraía tanto a jóvenes como a adultos. Su sonrisa franca y su actitud segura crearon una especie de aura que muchos describen como magnética. Esta habilidad para conectar con los demás, combinada con su capacidad de análisis y su curiosidad innata, lo convirtió en un joven que, incluso sin quererlo, empezaba a posicionarse en círculos donde la información valiosa y la influencia eran moneda de cambio. Al cierre de su adolescencia, Mario ya mostraba rasgos que definirían su vida adulta: inteligencia estratégica, habilidades sociales excepcionales, curiosidad insaciable y una comprensión temprana del valor de los contactos y la información. Era evidente para quienes lo conocían que estaba destinado a un camino que iba mucho más allá de lo ordinario, aunque nadie podría prever que este camino lo llevaría, décadas más tarde, a convertirse en el centro de una investigación y de titulares que sacudirían la opinión pública. Su nombre vinculado a llamadas filtradas de sicarios y contactos clave tras su trágica muerte. Así terminó la primera etapa de la vida de Mario Pineda. Una infancia y adolescencia marcada por la disciplina familiar, el contacto con la realidad cruda de su entorno, la curiosidad por el mundo que lo rodeaba y la construcción silenciosa de habilidades que lo prepararían para enfrentar un futuro tan brillante como peligroso. Cada experiencia, cada miedo, cada amistad y cada lección aprendida fueron ladrillos en la construcción del hombre que eventualmente sería noticia mundial, aunque no por razones que él jamás hubiera imaginado en su niñez. Tras dejar atrás su adolescencia en Guayaquil, Mario Pineda entró en un mundo que combinaba oportunidades legítimas con riesgos invisibles para la mayoría. Desde muy joven, su curiosidad por la tecnología y la comunicación lo llevó a involucrarse en proyectos locales de redes, mensajería y análisis de información. No era raro encontrarlo en oficinas improvisadas o laboratorios comunitarios, donde jóvenes con talento se reunían para explorar nuevas formas de conectividad y sistemas de información. A los 20 años, Mario ya había desarrollado habilidades que sorprendían incluso a profesionales experimentados. Su capacidad para rastrear información, identificar patrones y establecer contactos clave lo posicionó rápidamente como una figura confiable en ciertos círculos empresariales y tecnológicos. Varios empresarios locales comenzaron a recurrir a él para resolver problemas de comunicación complejos, lo que aumentó su reputación y le permitió construir una red de relaciones influyentes que más tarde sería fundamental en su vida. Sin embargo, no todo en la trayectoria de Mario fue transparente. Su exposición al entorno urbano de Guayaquil y su comprensión temprana de cómo operaban ciertos sectores delictivos hicieron que su carrera tomara caminos poco convencionales. Testigos y allegados han comentado que Mario se movía con destreza entre el mundo corporativo y el submundo de la información, manejando contactos que muchos consideraban peligrosos. Su habilidad para obtener información estratégica y anticipar movimientos de individuos poderosos le otorgó un estatus único, alguien respetado y temido al mismo tiempo. Durante sus primeros años de carrera, Mario se destacó por su capacidad de liderar proyectos complejos. En el sector de la tecnología, participó en iniciativas de seguridad informática y consultoría estratégica, donde demostraba una mezcla poco común de creatividad, precisión y discreción. Sus colegas recuerdan que podía prever fallos en sistemas, manipular bases de datos y conectar piezas de información que otros jamás consideraban relacionadas. Esta habilidad lo convirtió en un activo valioso para empresas y particulares que necesitaban un enfoque innovador y confiable para resolver problemas críticos. Paralelamente, su conocimiento del entorno criminal y de la dinámica de poder en la ciudad lo llevó a actuar como intermediario en situaciones delicadas. No era un criminal en el sentido tradicional, pero su proximidad a actores delictivos y su capacidad de comunicación con ellos lo ubicaban en un terreno peligroso. Contactos en la policía y en medios locales mencionan que Mario servía de puente entre sectores que normalmente no se cruzaban, convirtiéndose en un punto de conexión estratégico donde la información fluía y los acuerdos se cerraban sin que nadie más interviniera.
A medida que su reputación crecía, también lo hacía la atención a su persona. Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones locales y reportes confidenciales, no siempre de manera pública, pero sí en registros que reflejaban su rol como intermediario y analista. Algunos lo llamaban el hombre que sabía demasiado, y su habilidad para manejar información sensible lo hacía imprescindible, aunque al mismo tiempo lo colocaba en una posición vulnerable. En paralelo, Mario nunca perdió de vista su interés por la tecnología y la comunicación legítima. Durante esta etapa, colaboró con startups, proyectos de innovación y consultorías estratégicas, donde su conocimiento era aplicado para optimizar procesos, detectar riesgos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. Su reputación profesional se consolidó tanto en el ámbito empresarial como en círculos más discretos donde la información y la estrategia eran moneda de cambio. Sin embargo, el punto más crítico de su carrera llegó cuando se vinculó con contactos que posteriormente serían claves en su historia. Individuos con conexiones al crimen organizado y a redes de información sensibles. Documentos filtrados y testimonios de fuentes cercanas revelan que Mario mantuvo comunicación constante con estos actores, sirviendo como nexo en operaciones donde la información valiosa se convertía en poder. Esta posición lo convirtió en un blanco natural para quienes buscaban controlar o silenciar a figuras con acceso privilegiado a información crítica. A lo largo de su carrera, Mario demostró una combinación letal: inteligencia, discreción y un carisma que le permitía ganarse la confianza de las personas más influyentes, desde empresarios hasta líderes de grupos clandestinos. Cada movimiento suyo estaba calculado, y cada contacto que hacía era parte de un mapa estratégico que nadie más podía ver. Era un hombre que comprendía que el conocimiento era poder y que la información podía salvar vidas o quitarlas. Su trayectoria, aunque brillante, también estaba marcada por riesgos constantes. Amigos cercanos cuentan que Mario vivía con la conciencia de que su posición era peligrosa. Cualquier error podía costarle caro. Aún así, su habilidad para anticipar situaciones, manipular contactos y navegar entre mundos distintos lo mantenía un paso adelante, consolidando una carrera que combinaba éxito profesional, influencia y inevitablemente exposición al peligro que más tarde se revelaría trágicamente. De su carrera termina con un hecho crucial: la consolidación de su red de contactos y la construcción de un perfil que, para algunos, era invaluable, y para otros, una amenaza. Esta etapa preparó el escenario para los eventos que culminarían en la filtración de llamadas de sicarios y el contacto clave que encendieron titulares alrededor del mundo, situando a Mario Pineda en el centro de una historia que nadie habría imaginado cuando era aquel joven curioso de Guayaquil. A lo largo de su vida, Mario Pineda no solo construyó una carrera marcada por la estrategia y el manejo de información, sino que también cultivó relaciones familiares y personales que definieron su carácter y sus decisiones. Aunque su vida profesional estuvo envuelta en secretos y contactos delicados, su mundo íntimo revelaba un lado completamente distinto. Un hombre capaz de amor profundo, lealtad inquebrantable y afecto genuino hacia quienes consideraba su círculo cercano. Mario creció con 2 hermanos menores, con quienes mantuvo siempre una relación protectora. Desde niño asumió un rol casi paternal, especialmente cuando su madre enfermó y su padre debía trabajar largas jornadas. Con el tiempo, esta responsabilidad temprana se tradujo en un sentido de lealtad y compromiso que lo acompañaría toda su vida. Amigos y familiares destacan que, pese a su involucramiento en entornos complejos, Mario siempre regresaba a su familia como su refugio seguro, donde podía relajarse y ser él mismo. En cuanto a su vida amorosa, Mario siempre fue un hombre apasionado y profundamente romántico, aunque reservado. Sus relaciones no eran superficiales. Buscaba conexión, comprensión y alguien que pudiera acompañarlo en la intensidad de su vida profesional y personal. Se sabe que tuvo varios romances públicos y algunos discretos, pero lo que realmente marcó su historia fue la capacidad de mantener vínculos leales y confidenciales,
incluso cuando la presión de su entorno profesional amenazaba con interferir. Entre sus relaciones más significativas, destaca su historia con Valeria Rojas, una joven profesional con quien compartió varios años de amor intenso y complicidad. Valeria fue testigo de la dualidad de Mario, un hombre encantador, inteligente y afectuoso, pero también alguien consciente de los riesgos que lo rodeaban. Amigos cercanos comentan que Valeria fue su apoyo emocional durante momentos críticos, y que su vínculo era tan fuerte que muchas decisiones de Mario estuvieron influenciadas por el deseo de protegerla y garantizar su seguridad. Además de sus romances, la familia extendida de Mario también jugó un papel importante. Sus abuelos paternos y maternos lo acompañaron en momentos clave, transmitiéndole historias de la familia y enseñanzas de vida que moldearon su visión del mundo. Para Mario, la familia no era solo un grupo de parientes cercanos, sino un conjunto de valores, lealtades y conexiones que fortalecían su identidad y le daban un sentido de propósito incluso en los días más difíciles. La relación con sus padres en particular fue compleja pero significativa. Su madre, Lucía, siempre lo inspiró a buscar la justicia y a cuidar de quienes no podían protegerse. Su padre, Jorge, le enseñó la disciplina, la perseverancia y la importancia de la honestidad, incluso en un entorno donde la corrupción y la traición eran comunes. Esta combinación de principios y valores familiares sirvió como brújula moral para Mario, guiándolo en un mundo donde la línea entre lo correcto y lo conveniente muchas veces se desdibujaba. Amigos y allegados recuerdan también que Mario tenía un talento especial para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Su carisma natural, su capacidad de escucha y su sentido del humor lo hacían irresistible para quienes lo conocían. Esta habilidad no solo fortaleció sus relaciones personales, sino que también le permitió construir alianzas estratégicas en su vida profesional y social, consolidando un círculo íntimo donde la lealtad y la confidencialidad eran primordiales. La familia y los amores de Mario no estuvieron exentos de dificultades. La presión de su carrera, los riesgos asociados a sus contactos y las amenazas veladas que recibía con frecuencia afectaron sus relaciones. Sin embargo, él siempre supo equilibrar su vida profesional y personal, demostrando que, a pesar de estar inmerso en un mundo peligroso, podía mantener vínculos afectivos sólidos y proteger a quienes amaba. Mario Pineda se mostró como un hombre completo, hijo, hermano, amante y amigo leal. Su capacidad para amar, proteger y mantener relaciones significativas fue tan marcada como su talento para manejar información y contactos estratégicos. Cada decisión, cada relación y cada vínculo formaron un entramado de experiencias que lo definieron y que, eventualmente, influirían en los acontecimientos que llevarían a su trágico final, escenario que se revelaría en la filtración de llamadas de sicarios y contactos clave. Así, la vida familiar y amorosa de Mario Pineda no solo muestra la profundidad de su humanidad, sino también los factores que contribuyeron a su ascenso en entornos complejos y, lamentablemente, a la vulnerabilidad que marcaría su desenlace. Su historia íntima revela un hombre capaz de grandes afectos y, al mismo tiempo, preparado para enfrentar el mundo con inteligencia, astucia y determinación. La trágica muerte de Mario Pineda sacudió a Ecuador y al mundo del periodismo internacional. Durante semanas, rumores, filtraciones y versiones contradictorias circularon sin control. Sin embargo, fue la filtración de llamadas de sicarios y el contacto clave lo que finalmente permitió comprender la magnitud de la situación y cómo su vida, marcada por la inteligencia y la estrategia, terminó en un desenlace inesperado y brutal. Según fuentes confiables, días antes de su muerte, Mario había recibido mensajes y llamadas de individuos con vínculos directos al crimen organizado. Estas comunicaciones no eran amenazas genéricas, sino instrucciones precisas, negociaciones y advertencias veladas que indicaban que su posición como intermediario en redes de información era extremadamente delicada. El análisis de estas llamadas revela que Mario estaba consciente de que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Y aún así, mantuvo su postura firme, demostrando la misma determinación y astucia que había mostrado desde su juventud.
El contacto clave en esta red de información fue identificado como un intermediario que operaba tanto en el ámbito empresarial como en el submundo criminal. Según documentos filtrados y testimonios cercanos a la investigación, este individuo mantenía comunicación directa con Mario, coordinando encuentros, compartiendo información sensible y asegurándose de que ciertas transacciones o acuerdos se ejecutaran sin filtraciones. La relación entre Mario y este contacto no solo era profesional, se basaba en confianza, mutua dependencia y un conocimiento profundo del entorno en el que ambos operaban. Las llamadas filtradas muestran un patrón inquietante: la preparación meticulosa de acciones y la identificación de objetivos específicos, lo que demuestra que Mario no estaba involucrado en conflictos menores, sino que se encontraba en el epicentro de decisiones que podrían cambiar el equilibrio de poder en ciertos círculos de influencia. Analistas y expertos en seguridad señalan que la exposición de estas comunicaciones confirma que Mario manejaba información altamente delicada, suficiente para provocar reacciones violentas si caía en manos equivocadas. Además de las llamadas, se detectaron mensajes de advertencia enviados a Mario por otros intermediarios y asociados, que buscaban alertarlo sobre riesgos inminentes. La combinación de estos factores sugiere que su muerte no fue un accidente fortuito, sino el resultado de un entramado donde la información, la traición y la codicia jugaron roles fundamentales. Esto valida el impacto del titular que se convirtió en noticia. Se filtra la llamada de los sicarios y el contacto clave tras la muerte de Mario Pineda. Los investigadores también confirmaron que, tras su fallecimiento, el contacto clave actuó como punto de conexión para esclarecer responsabilidades y controlar la difusión de información. Esta figura, que había estado en comunicación constante con Mario, permitió reconstruir los últimos días de su vida, identificar patrones de riesgo y, de manera indirecta, explicar cómo ciertas decisiones tomadas por Mario pudieron haber acelerado su trágico final. En paralelo, los medios de comunicación comenzaron a analizar la relevancia de estas filtraciones. La combinación de llamadas interceptadas, mensajes privados y testigos cercanos confirmó que Mario había vivido sus últimos días bajo una presión extrema, consciente de que su conocimiento y sus contactos lo colocaban en el centro de un conflicto invisible, pero letal. Cada conversación, cada coordinación y cada encuentro documentado por estas filtraciones aportó detalles que no solo explican su muerte, sino también la razón por la cual su historia se volvió viral y sensible para el público. El análisis de estas comunicaciones revela otro aspecto crítico. Mario no actuaba solo. Su red de aliados, contactos y colaboradores jugaba un papel estratégico en cada decisión. Esta estructura que había construido a lo largo de su vida profesional era compleja, eficaz y al mismo tiempo extremadamente frágil. La filtración de las llamadas muestra que cualquier persona dentro de esta red podía desencadenar consecuencias graves, y que el contacto clave se convirtió en el hilo que conectaba todas las piezas del rompecabezas, asegurando que la información se moviera de manera controlada, incluso tras la muerte de Mario. La filtración de llamadas y la existencia del contacto clave no solo explican cómo operaba Mario Pineda en los niveles más sensibles de información, sino que también proporcionan un retrato detallado de los riesgos que enfrentaba y de la inteligencia estratégica con la que vivió sus últimos días. Esta revelación muestra a un hombre cuya vida, marcada por el ingenio y la lealtad, terminó siendo la pieza central de un entramado, donde la información era tan poderosa como peligrosa. La historia de Mario Pineda es, sin lugar a dudas, un relato que mezcla inteligencia, ambición, peligro y tragedia. Desde su infancia en Guayaquil, marcada por la curiosidad, la observación y la responsabilidad familiar, hasta su adultez, donde su carrera y sus contactos estratégicos lo posicionaron en el epicentro de redes de información delicadas, Mario construyó una vida que era tan fascinante como arriesgada. Cada capítulo de su existencia, la biografía, la carrera profesional, las relaciones familiares y amorosas, y finalmente los eventos que condujeron a su muerte, revela un hombre consciente de los riesgos,
pero determinado a ejercer influencia y proteger a quienes amaba. Su infancia y juventud prepararon el terreno para un individuo capaz de analizar, anticipar y conectar piezas de información que otros ni siquiera notaban. La familia, los valores transmitidos por sus padres, la educación informal en la vida real y su contacto con entornos urbanos complejos lo hicieron fuerte y perspicaz. Cada decisión, cada amistad y cada experiencia fueron elementos que definieron su carácter. Un equilibrio entre humanidad y pragmatismo, entre afecto y estrategia. En el ámbito profesional, Mario destacó por su capacidad única para moverse entre mundos que rara vez se cruzan. Sus habilidades en tecnología, comunicación y análisis estratégico le permitieron ser un intermediario valioso, alguien que comprendía la importancia de la información y la influencia. Su red de contactos, cuidadosamente construida, no solo fortaleció su carrera, sino que también lo expuso a peligros extremos, convirtiéndolo en un objetivo para aquellos que buscaban controlar o eliminar a figuras con acceso a información crítica. Las relaciones familiares y amorosas de Mario mostraron otro lado de su vida. Un hombre capaz de lealtad profunda, amor sincero y protección hacia los suyos. A pesar de los riesgos constantes, siempre buscó equilibrar su vida personal y profesional, demostrando que la humanidad y la afectividad podían coexistir con la estrategia y la astucia. Su vínculo con su familia, sus romances y sus amistades cercanas crearon un refugio donde podía descansar y ser él mismo, incluso en los momentos más oscuros. El punto culminante de su historia, que confirma el impacto del titular, fue la filtración de llamadas de sicarios y el contacto clave tras su muerte. Esta información reveló no solo el peligro extremo que enfrentaba, sino también la sofisticación con la que operaba. Mario manejaba información sensible, coordinaba con aliados y entendía que cada movimiento podía tener consecuencias fatales. La existencia de un contacto clave que conectaba todas las piezas del rompecabezas muestra la complejidad de su vida y la importancia estratégica de cada acción que emprendía. El legado de Mario Pineda es doble. Por un lado, es un ejemplo de inteligencia estratégica, capacidad de análisis y liderazgo en entornos difíciles. Por otro, su trágico desenlace es un recordatorio de los peligros que acompañan al poder de la información y la exposición a círculos, donde la lealtad y la traición pueden cambiar el destino de una vida en cuestión de segundos. Su historia, filtraciones incluidas, sirve como lección sobre la delgada línea que separa el éxito del riesgo extremo. Para la audiencia de YouTube, la historia de Mario Pineda representa no solo un relato de misterio y tragedia, sino también una narrativa emocional que combina riesgo, amor, lealtad y astucia. Cada capítulo de su vida, desde su infancia hasta su muerte, está tejido con elementos que generan tensión, emoción y fascinación. Factores esenciales para captar la atención y mantener el interés del público. Mario Pineda fue un hombre que vivió entre luces y sombras, cuya vida y muerte revelan la complejidad de un mundo donde la información, la estrategia y los contactos son tan poderosos como peligrosos. Su historia permanecerá como un ejemplo de inteligencia, valentía y vulnerabilidad, y su legado seguirá siendo objeto de análisis, reflexión y narración en medios de comunicación y plataformas como YouTube, donde el público busca entender no solo los hechos, sino las personas que están detrás de ellos.